Hoy ha habido ruido, se ha comentado mucho sobre las deducciones o no por parte de familias que tienen a sus hijos en centros concertados, en escuelas concertadas, y sobre las deducciones a propósito de las aportaciones, donaciones que han venido haciendo durante estos años. Después de que hoy la ministra Montero, la ministra de Hacienda, ha insistido en que hay familias que se desgravan de manera inadecuada las cuotas de los colegios concertados. Y sobre esto, escuelas católicas, hablaremos con su secretario general enseguida, pues, hombre, lo que ha querido es enviar un mensaje de tranquilidad. Esos cientos de miles de familias que tienen a sus hijos en las escuelas concertadas, en los centros concertados, mensaje de tranquilidad para ellas y también para los centros, porque la ley está muy clara en ese sentido y enseguida se la vamos a recordar. Irene Sanz, cuéntanos. Sí, Antonio, tranquilidad y prudencia son las peticiones de escuelas católicas ante esta noticia. Hacienda estudia que los padres devuelvan lo desgravado como donaciones en la educación concertada. El Gobierno podría pedir a las familias una declaración complementaria. Pero antes de nada, recordemos, la enseñanza concertada supone el 28% de la oferta estatal, cuenta con más de 2 millones de alumnos. Algunas de esas familias podrían verse afectadas por esta revisión del Gobierno. ¿Pero a qué deducciones nos referimos? Pues para los primeros 150 euros abonados, una deducción del 75% y para el resto de lo que paguen, un 30%. Esto podría llegar a subir al 35% si la deducción se produce 3 años seguidos. Para que lo entendamos, vamos con un ejemplo. Imaginen que una familia paga, por ejemplo, 100 euros al mes por la educación en un colegio concertado de su hijo o de su hija. Esos son 1.000 euros al año, con lo cual la deducción anual por este sistema de donaciones, la deducción sería de unos 360 euros. Y como la Ley General Tributaria tiene en cuenta los últimos 4 años de las declaraciones de la renta, los padres tendrían que devolver todo lo desgravado desde 2015. En este caso serían 1.468 euros. Pero insistimos, esto no tiene por qué afectar a todas las familias que lleven a sus hijos a la escuela concertada. ¿A cuánto ascendería el total de estas deducciones a las que nos referimos? Pues la ministra de Educación calcula que 1.000 millones de euros. Escuchen, porque CELA defiende esta revisión. La ministra de Hacienda tiene que mirar cómo se pagan los impuestos. Y tiene que saber si son impuestos que han de pagarse o no. Y habrá unas deducciones que serán válidas y otras a lo mejor no lo son tanto. Bueno, José María Elvira es el secretario general de Escuelas Católicas y creo que puede sacarnos de dudas y aclararnos muchos interrogantes en relación con este asunto. José María, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo hay que interpretar de pronto este interés del Gobierno por revisar a través de Hacienda las deducciones de los padres que llevan a sus hijos a la escuela concertada a propósito de sus aportaciones, de sus donaciones? Bueno, vamos a ver, yo creo que habría que distinguir entre lo que son cuotas que los padres pagan por actividades complementarias o servicios complementarios, esos son cuotas y que no admiten desgravación. Claro. Otra cosa son las aportaciones voluntarias que los padres hacen no tanto a los centros directamente, a veces sí, pero sobre todo lo hacen a las entidades titulares de estos centros, ¿no? A las congregaciones religiosas o diócesis o fundaciones, etcétera. Y estas donaciones voluntarias, si reúnen ciertas condiciones, las que señala la Ley 49 de mecenazgo, pues son perfectamente desgravables. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues básicamente 2, que sean voluntarias, y yo creo que al menos en los centros que represento, que conozco, pues puedo decir que en todos ellos, o prácticamente en todos, son efectivamente voluntarias. Si algún centro las exigiera como obligatorias, pues haría mal, y yo creo que eso sería la excepción. Como digo, esa sería la primera condición para que sean desgravables, que sean voluntarias. Y la segunda, que no haya una contraprestación directa por esa donación, porque entonces dejaría de ser donación y sería pago de un servicio. Por ejemplo, no se podía hacer una aportación a un centro o una entidad titular para que hubiera un profesor más de inglés en la clase de mi hijo, etcétera, una cosa de este estilo. Pero yo creo que las aportaciones se hacen cumpliendo normalmente estas 2 condiciones. Y en este sentido, yo creo que las familias que han ido desgravándose durante estos últimos 20 años, yo creo que pueden sentirse tranquilas. Hay que decir que el Ministerio de Hacienda
y la agencia tributaria no han cambiado ni la legislación ni la política que van a seguir. Al menos las noticias que a nosotros nos han llegado directamente del Ministerio de Educación y también del Ministerio de Hacienda van en esa línea. No hay cambio de política. Yo creo que se ha suscitado una polvareda, una alarma, a mí me parece excesiva sobre esta cuestión. Y de ahí nuestra llamada a la calma y a la tranquilidad. Por eso le preguntaba, señora Elvira, por qué de pronto se suscita este revuelo o esta polvareda, ¿no? Sí. Injustificada, porque efectivamente, yo voy a recordar, lo decían ustedes además en su comunicado, bastante claro y conciso. No hay ninguna modificación de la ley 49/2002 de mecenazgo. Y por tanto, la agencia tributaria ha admitido siempre deducciones con carácter general desde hace 20 años, en ese sentido. Por eso ustedes subrayan, y usted nos recordaba hace un momento, señora Elvira, que siempre que se cumplan los requisitos de esa ley, o sea, que la gente voluntariamente haga sus donaciones, por un lado, y por otro, que no haya ninguna exigencia de contraprestación a cambio de esas donaciones voluntarias pueden ser objeto de desgravación fiscal por parte de los donantes. Así ha sido en los últimos 20 años y así va a seguir siendo, ¿no? Efectivamente, yo creo que el motivo que ha desatado toda esta polémica o polvareda ha sido la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria que hizo un partido político, Ciudadanos, hace ya unos meses, el 30 de noviembre. La respuesta ha llegado uno de estos días y la respuesta del Ministerio de Hacienda ha sido muy técnica, muy aséptica. Ahí no nombra ni a las aportaciones, ni nombra a los colegios, ni a los colegios concertados. Simplemente se limita a reproducir textos legales. Pero esto ha sido la ocasión para que, bueno, desde algunos medios de comunicación hayan preguntado a la ministra de Hacienda y también a la de Educación sobre la cuestión. Y esto es lo que ha suscitado la polémica. Claro, la ministra de Justicia ha dicho que si en algún caso las cosas no se han hecho bien, no se cumplen esas condiciones, pues habrá que exigir la desgravación. Bueno, esto dicho así, pues parece lo normal. Si las cosas no se han hecho bien, pues efectivamente la desgravación no se debería haber hecho. Pero yo creo que en la mayoría, si no en todos los casos, las cosas se hacen bien y, por tanto, en este sentido, pues yo creo que no hay motivo para la preocupación. Por ahora, yo no sé si en el futuro va a cambiar la política del Ministerio de Hacienda, pero por las noticias que tenemos no va a ser así. Por tanto, para tranquilizar a los padres, estamos hablando de más de 1 millón de padres que hacen su declaración de la renta y que llevan a sus hijos a colegios concertados. Para tranquilizarles, no ha cambiado absolutamente nada, siempre que sus donaciones o aportaciones han sido voluntarias y no han tenido contraprestación alguna por parte de ese colegio, pueden seguir deduciéndose de esas aportaciones en la próxima declaración de la renta, ¿no? Efectivamente es así. Ha habido algunos casos, y esto es lo que ha podido suscitar también esta situación, ha habido algunos casos en algunas comunidades autónomas en que se ha reclamado a algunos padres la devolución de esa desgravación. Pero yo creo que han sido casos puntuales. A veces han sido situaciones en que justificaban esa reclamación porque había habido algún error en la práctica de cómo se había hecho, y en otros casos quizás sea debido pues al excesivo celo quizá de algún inspector de Hacienda. Pero no es una cosa general, ni prevemos que haya una reclamación generalizada de estas desgravaciones. Repito que estas son las noticias que nos llegan directamente de los ministerios de Educación y de Hacienda, y salvo que cambie, y creemos que no va a cambiar esa política, pues yo creo que no hay motivo para la alarma. Claro, es que fíjese, señora Elvira, estábamos ahí, bueno, hoy usted ha leído hoy la prensa, como todos, las informaciones que han ido surgiendo alrededor hoy, o en torno a este asunto, y es evidente que ya se hablaba incluso de que el Gobierno podría aplicar retroactividad en su exigencia a esos padres para pedirles lo que tienen que, en fin, ingresar a Hacienda de los últimos 4 años que se han deducido de forma injusta o ilegal. Hasta ese extremo se ha llegado, ¿no?, a comentar el asunto, y está hablando de muchos miles de euros, que a muchas familias le haría un roto extraordinario. Claro, son afirmaciones serias que pueden asustar a las familias, por eso yo insisto en este mensaje de tranquilidad. Por otra parte, yo creo que desde Hacienda no se puede presuponer que las condiciones que exige la ley de mecenazgo no se han cumplido. Presuponer que no ha habido voluntariedad, bueno, ¿en qué datos se pueden basar para afirmarlo? O que haya habido una contraprestación directa. Bueno, pues yo creo que en la mayoría de los casos, o en todos, esas aportaciones que van a parar a la entidad titular, esta las destina a las finalidades generales que quiera, que pueden ser de diverso tipo, también educativo.
pero puede ser en el propio colegio en el que está este alumno o en otro, o puede ser en el mismo colegio para alumnos, qué sé yo, becas para alumnos de bachillerato, que es una etapa no concertada, o por ejemplo, las exigencias que nos están llegando sobre las condiciones de accesibilidad ahora de todos los edificios, eso suponen unos gastos que, bueno, eso no los cubre el módulo de concierto. Por ejemplo, pues estas donaciones podrían ir destinadas a esa finalidad. Quiero decir que el demostrar que los padres no cumplen esas condiciones, pues es algo difícil, nos parece, y no hay que presuponer que no se cumplen. Muy bien, José María Elvira, secretario general de Escuelas Católicas. Gracias, buenas noches. Creo que usted ha lanzado un mensaje de tranquilidad y bastante clarito en ese sentido. Tranquilidad y aclaración de dudas e interrogantes o cuestiones que están suscitando todo, que se ha suscitado a lo largo del día de hoy. Gracias, señora Elvira. Buenas noches. Buenas noches.